Un tema de mucho interés, desde luego, y de mucha utilidad, como lo es esto de los medicamentos, la fecha de caducidad, qué pasa si nos tomamos un medicamento, nada más nos deja de hacer o nos hace daño. El doctor es quien nos va a dar luz, como siempre, sobre esto. ¿Cómo estás, querido Doc? A ver, ¿ya está? Internacional de los Derechos de la Mujer, ya está, todavía le dicen el Día Internacional de la Mujer, pero ya le están cambiando el nombre, va a ser el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, porque mucha gente se confunde y piensa que es una celebración festiva, y no es, realmente está conmemorando la matanza que hubo aquí en Estados Unidos en 1908 en una manifestación pacífica de mujeres, y asesinaron una cantidad importante de mujeres, y a partir de ahí es que se conmemora este aniversario triste. Pues les mando un saludo a todas las mujeres, las que conozco y las que no conozco, y pues mis mejores deseos para que logremos una igualdad que nos salga sin pensarlo. Como bien lo mencionas, uno de los temas que me pidieron en internet es me preguntaban si los medicamentos realmente expiran, si dejan de funcionar, porque es muy frecuente que haya ideas respecto a la expiración de los medicamentos o qué es lo que puede pasar si una persona... Surgió en 1979. Antes de 1979 no existía el concepto de expiración. Esto fue emitido por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Y analizaron dos factores principalmente. Analizaban la potencia y la seguridad relativa de un medicamento o una sustancia farmacológica. Entonces encontraron, después de estos estudios, encontraron unas características muy particulares respecto a todos los medicamentos prácticamente. Hicieron una prueba en los 100 medicamentos más utilizados. Esto fue un estudio que se hizo en el ejército de los Estados Unidos. El ejército tenía un lote de medicamentos que ya tenían 2 o 3 años y los iban a tirar, pero pues, se dieron cuenta que el valor de los medicamentos que tenían era cerca de $1,000 millones en medicamentos que no habían utilizado. Entonces a ellos les surgió la duda si de verdad ya no servían, si de verdad los tenían que desechar. Y entonces la FDA junto con el ejército hicieron un estudio que duró 15 años y estudiaron los 100 medicamentos más frecuentes, tanto prescritos como medicamentos que tú puedes ir y comprar a la farmacia, como acetaminofeno, aspirina o todos los medicamentos que se pueden comprar sin receta aquí en Estados Unidos, y desde luego también están accesibles en México. Encontraron, después de 15 años de estar después de tomar los medicamentos y dejarlos 15 años después de su fecha de expiración, se dieron cuenta que el 90% de los medicamentos todavía servían, todavía eran útiles. Entonces, después de su fecha de caducidad, entonces trataron de definir por qué es que se encontraba esto, si es que se definía la fecha de expiración. Y la fecha de expiración está determinada más bien desde un punto de vista de mercadotecnia, más que un punto científico o farmacodinámico, farmacoterapéutico. Y esto es que los laboratorios tienen que garantizar la eficacia y la seguridad de los medicamentos cuando se haya alcanzado la fecha de expiración. Y esto lo hacen los laboratorios para protegerse, para no tener motivo por el cual los puedan demandar. Entonces, por eso hacen fechas de expiración tan cortas, pero en realidad los medicamentos pueden seguir utilizando. En la literatura médica solamente hay un caso reportado de una persona que tuvo daño renal irreversible. Esto está publicado en 1963 en una revista que se llama JAMA, que significa Journal of American Medical Association, y en 1963 se publicó que un paciente había tenido este daño renal después de haber tomado tetraciclina, y esto le causó toxicidad. El problema es que la persona a la que se le causó toxicidad estaba tomando otros medicamentos y estaba siendo expuesto a estudios en el hospital. Entonces hay mucha controversia respecto a si de veras fue un efecto de una toxina que se generó en la tetraciclina una vez que se había caducado, o fue otro factor. Entonces prácticamente podríamos considerar que no hay reportes de medicamentos que hayan causado daño aún tomándose después de la fecha de expiración.
Hay excepciones, desde luego, a esta regla, y justamente las excepciones son porque ya no son efectivos o porque ya no tienen ningún efecto en las personas. Y son 3 medicamentos los que están bien registrados en la literatura. Uno de esos medicamentos es la insulina que se inyecta en los pacientes diabéticos. Ese es más susceptible a deteriorarse y a no tener un efecto adecuado. El segundo medicamento es la nitroglicerina, que se utiliza en tabletas sublinguales para los pacientes que tienen dolor en el pecho, generalmente asociado a un infarto del miocardio. Entonces, ese medicamento también es muy lábil y disminuye su potencia de manera muy importante una vez que se alcanza la fecha de expiración. Y el tercer grupo de medicamentos que sí se echan a perder y dejan de ser eficientes son los antibióticos en líquido, los que normalmente se reconstituyen con agua para que lo tomen los niños o personas que no tienen la capacidad de deglutir. Esos antibióticos líquidos tienen una fecha de caducidad menor. Los medicamentos son en general muy estables, hablando desde el punto de vista farmacológico o químico. Son sustancias muy estables y por lo tanto su duración es muy prolongada, muy por allá, muy después de que la fecha de expiración fue determinada. Y hay maneras de mantener los medicamentos en lugares, como lo dice la cajita, en lugares frescos y cerrados, que no estén ventilados, que no les dé el sol. Y pues una recomendación es que tengan una pequeña cajita con los medicamentos que tienen en su casa, que normalmente toman, y que los pongan en esa cajita de plástico, la metan en el refrigerador, en la charola de hasta abajo, para que no estén tan fríos, y ahí se van a conservar, y prácticamente los medicamentos, como les digo, duran de 10 a 15 años después de su fecha de caducidad. No hay que estarlos comprando, de manera repetida, o una vez que la fecha de expiración ya esté alcanzada en la botella, hay que tirarlo. A menos que, bueno, por regulación sanitaria, los hospitales, las clínicas, las oficinas médicas, aquí como mi oficina, si tenemos algún medicamento que le damos a los pacientes, por ejemplo, si llega un paciente aquí y yo sospecho que está teniendo un infarto, bueno, pues yo tengo nitroglicerina, tengo aspirina para poderles dar aquí en la oficina, y esos medicamentos, ahí sí me supervisan aquí la oficina, y esos medicamentos no tienen que estar expirados, están expirados, eso procede una multa aquí en la oficina. Pero para la gente en su casa es muy importante que sepan que los medicamentos, en realidad, su vida útil es muy, muy lejos de lo que se marca como la fecha de expiración. Sobre todo, pues en lo que se refiere a medicamentos para el dolor, ¿no? Podemos tener la confianza de que aun cuando estén, sí, los analgésicos, que aun cuando estén caducados, pues siguen cumpliendo su función. ¿Cómo qué tanto, doctor? Por ejemplo, un medicamento que caducó el año pasado, ¿es útil todavía un analgésico, por poner un ejemplo? Sí, fíjate que los analgésicos, los derivados de los analgésicos no esteroideos que se llaman, que son acetaminofén, ibuprofeno, naproxeno, todos estos nuevos que son más selectivos, que es el meloxicam, todos estos medicamentos son muy estables y pueden durar hasta 15 años, te digo, después de su fecha de caducidad. Entonces no hay necesidad de estarlos tirando o desechando. Entonces, si tiene una cajita que dice que el medicamento se caducó en diciembre del año pasado, ese medicamento es muy probable que en el año 2025 todavía siga funcionando de manera apropiada. Lo que sucede es que esta fecha de caducidad está determinada por el laboratorio para cuestiones de seguridad, por si un paciente, sería muy raro que sucediera en México, pero aquí en Estados Unidos si una persona quiere mandar ese Tylenol que está caducado y lo manda a un laboratorio y analiza su potencia, pues le van a reportar que su potencia es del 93% esperado, no es del 100%, y entonces demanda al laboratorio, porque así son las cosas aquí. Pero en términos generales, hasta el 100%, los 100 medicamentos más prescritos, al menos aquí en Estados Unidos, y es muy similar que en México, conservan el 90% de su potencia después de 15 años de que caducaron. Sí, nada más que interesante. En el caso, digamos, de los antibióticos, doctor, digo, ya sabemos, nos has dicho mucho que no hay que autorrecetarnos, pero si a mí me quedó algún antibiótico y se lo recetan ese mismo a algún familiar, tan caros que están los medicamentos para aprovecharlos, pues es igual la vigencia de estos antibióticos.
Sí, como les decía, los únicos antibióticos que se debilitan y se descomponen y pierden sus características terapéuticas con mucha rapidez son los antibióticos que se reconstituyen en líquido, los que se prepara el jarabito para el niño o para una persona que no puede deglutir. Esos antibióticos sí es recomendable desecharlos en la fecha de caducidad porque van a perder su efecto, pero sí puedes utilizar antibióticos. Es un grupo de medicamentos que no se echan a perder tan pronto y desde luego, como tú lo mencionas, yo lo que les recomiendo es que si piensan que necesitan antibiótico, vayan a ver a un médico para que les defina cuál es la dosis apropiada, por cuánto tiempo, porque si no, nada más les va a distraer, les va a atarantar ahí la bacteria, pero no va a resolver el problema en realidad. Muy bien, doctor. Y sí, aprovechando esta referencia al desecho, hay, por ejemplo, también que considerar que estos medicamentos que muchas veces consideramos que ya caducaron, se echan así como así al bote de la basura y pues ya hay una promoción también así como las pilas, ¿no? Desecharlas en contenedores exclusivos. También hay farmacias que tienen contenedores para que uno vaya ahí y si ya pero tú prefieres no confiar en un medicamento que ya caducó, lo deposites ahí. Claro, seguramente estas farmacias pues los van a aprovechar, ¿no? Pero bueno, es mejor que desecharlos así a cualquier tiradero, que también estos pues pueden contaminar eventualmente pues los mantos freáticos o donde vayan a ser malamente depositados, ¿no, doctor? Así es, y más en países como es el caso de México, que en ocasiones lo que está en las aguas que no son propias para consumo humano se transmina, se pasa al agua que es de consumo humano, entonces puede haber muchos contaminantes. Entonces, más en ese caso, ¿no? Si no podemos tomar agua de la llave que abrimos en nuestra casa, quiere decir que el agua no está siendo sometida a un proceso de potabilización adecuada. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a eso en México. En México, si tomas agua de la llave y sabes que la potencialidad de que te enfermes es muy alta, entonces es muy importante que no se desechen los medicamentos en sitios en los que puedan contaminar a otras fuentes de agua o de aire o de cualquier tipo al medio ambiente que nos vayamos a exponer. Muy bien, doctor, pues un temazo como siempre de qué hacer. Ya habíamos tratado con otros de nuestros colaboradores lo que era también la caducidad en algunos alimentos que justamente por algo se llaman imperecederos, ¿no? Como las latas, que en ese caso nos explicaba, más que nada lo hacen por control de stocks, ¿no? Y también de cuestiones comerciales en el que desalojan precisamente los lotes de ciertas laterías, pero pues una lata mientras no esté inflada o no sea perforada, pues también puede seguir sirviendo y conservando ese alimento por años incluso, doctor, en el caso digamos, de los alimentos enlatados, por ejemplo, al alto vacío, ¿no? Solamente tengan mucho cuidado con los alimentos que no tengan caducidad y que estén en una lata o incluso en un frasco, porque para que duren mucho tiempo o prácticamente que no se echen a perder, lo que tienen que hacer es generar que ese alimento esté en un medio que sea incompatible con el desarrollo de vida. Y normalmente lo que se utiliza en este caso es sodio, porque el sodio lo que hace es que va a hacer que estallen los organismos, los explota por la densidad que tiene, por la fuerza osmótica que posee el sodio, y entonces cuando coman un alimento que no caduca, están comiendo generalmente unas concentraciones muy altas de sodio. Lean la etiqueta y vean cuánto sodio tiene, y muchas veces una lata que no caduca de, no sé, anchoas o una cosa así, tiene una concentración de sodio hasta 17 veces el diario recomendado total para el sodio. O sea, si se comen ese alimento, están comiendo el sodio que tendrían que haber comido en 17 días. Y eso va a tener efectos en su salud, principalmente incrementa la presión, puede causar un daño renal, retiene muchos líquidos. Entonces, estar consumiendo alimentos enlatados
que no caducan es porque tienen un alto contenido en sodio, pues yo la verdad es que no lo recomendaría mucho. Hay que, Claro. respecto de los alimentos, yo les recomendaría que trataran de comer alimentos frescos o aquellos que son susceptibles a deteriorarse porque significa que no tienen concentraciones muy altas de sodio. Muy bien, doctor. Y te pregunto aquí Enrique Torres, allá desde Carolina, ¿qué pasa con las vitaminas, los suplementos dietéticos? También Paco Hurtado que si el Cialis caduca y Quetzali si hay alguna contraindicación, si se está tomando algunos medicamentos homeopáticos con medicamentos pues de marca, doctor. Ahí creo que no, nada que ver, ¿no? Vamos a empezar por la primera pregunta. Lo que me decían de las vitaminas y los suplementos, yo lo único que les recomendaría es que compraran sus vitaminas y sus suplementos en un lugar confiable. Acuérdense que ya platicamos de aquí hace como medio año que se hizo un estudio aquí en Estados Unidos y la mayoría de las marcas que venden vitaminas y suplementos, la capsulita que estaban tomando contenía talco o azúcar, no contenía nada de la sustancia que se recomienda. Y justamente por su bajo nivel de toxicidad, o muchas veces incluso no existe el nivel de toxicidad, es por ello que esas sustancias se venden sin receta. Y por lo tanto, bueno, pues obedecen a que una vez caducados, siguen teniendo su efecto hasta por 10 o 15 años sin ningún riesgo a la salud. Lo otro que me preguntabas de los medicamentos, ¿cuál fue la segunda Cialis, pregunta? No me acuerdo la segunda pregunta que me hiciste. el medicamento. El Cialis. El Cialis, ese medicamento no caduca, lo puedes seguir tomando. No le vaya a ser como el que es muy codo y se compra sus tabletas de Viagra o de Cialis, que la toma y le da la lame y a ver si hace efecto, y si no le voy a echar otra lamida. Se pueden comprar sus tabletas y esas no caducan. Ok, Doc. Y había otra pregunta, creo que del tratamiento de los medicamentos homeopático, que si contraindica con el medicamento de marca, doctor, no, ¿verdad? El medicamento homeopático, los chochitos, pues no. Habitualmente no, los medicamentos homeopáticos tienen una potencia farmacológica muy restringida y están muy diluidos, y ese es justamente el principio homeopático, dar muy pequeñas dosis para inducir a que el cuerpo responda con el efecto fisiológico que se espera para combatir la enfermedad. El principio en homeopatía es que la homeopatía va a estimular el cuerpo para que el cuerpo se pueda defender eficientemente. No es habitualmente la sustancia activa en el medicamento homeopático lo que causa el remedio, es la respuesta del organismo. Ese es el principio homeopático. Muy bien, doctor, pues excelente, como siempre, aquí todas las preguntas de nuestros colaboradores. Si alguien me comentó que de los alimentos frescos que ya están con hongos se corta la parte, pero en los productos blandos no. Bueno, pues sí, mientras sea un medicamento, una fruta que esté en proceso de maduración o de putrefacción, pues no tiene ningún componente negativo. Si hay una parte que todavía se puede comer, ¿no? Y si usted lo quiere consumir, pues bueno, se le retira la parte que esté maltratada o con algún tipo de hongo para poder consumir el resto, ¿no, doctor? O sea, no tiene nada de malo, ¿no? Normalmente los alimentos frescos natural, que se empiezan a descomponer, se oxidan y producen gas. Se fermentan. Entonces, por eso incluso ustedes notarán que en las cárceles no les dejan llevar fruta como piña, melón, sandía, ese tipo de frutas, porque lo que pueden hacer es dejarlos que se fermenten, se pudran, y eso va a generar alcohol. Entonces, todos los alimentos que están fermentados, y eso va a causar muchos gases, causa una respuesta inflamatoria en las personas. Entonces puede ser que se coman un durazno que estaba medio maduro, ya muy negrito de la mitad, lo cortan, se comen la otra mitad, pero eso les puede generar mucho malestar gastrointestinal e incluso puede generar una respuesta inflamatoria que se traduzca en dolores articulares o dolor de cabeza, náuseas. Entonces, bueno, pues si ya el alimento está descompuesto, pues hay que desecharlo. Esa sería mi recomendación. Muy bien, doctor, pues como siempre, súper útil esta intervención tuya y
pues agradeciendo como siempre. A ver, aquí tenemos desde el Facebook, en la transmisión de Facebook, otra pregunta de Sandy Lezama. Te pregunta, ¿y los inhaladores qué hay que hacer en caso de caducidad? Me imagino, sí, para los que se utilizan para el asma. No, normalmente los medicamentos que se utilizan, como el albuterol o algún otro tipo de esteroide que se utilizan en inhaladores para asma o algún otro tipo de enfermedad pulmonar, igual es la misma. Son de los medicamentos más utilizados, que pertenecieron a este grupo de 100 medicamentos, y después de 15 años de la fecha de caducidad se conservaba el 90% de su potencia. Entonces es muy importante. Lo único es que, como les recomendaba, en un contenedor de estos de plástico, pongan todos los medicamentos que ustedes tienen y que usan, y pónganlos en la charola de hasta abajo del refrigerador para que se extienda aún más su fecha útil. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias, como siempre, por esta contribución muy útil, sobre todo pues con lo caros que están los medicamentos, ¿no? Están bastante costosos. Y eso que en México, fíjate que en México son muy baratos, Jorge, son muy, muy baratos. Aquí los medicamentos son prohibitivos. Yo tengo muchos pacientes que no pueden comprar el medicamento para el tratamiento, porque estamos hablando que son medicamentos que a veces cuestan $1,500 o $2,000 mensuales. O sea, estamos hablando de unas cantidades de dinero espantosas. Y esa es una de las buenas cosas que está haciendo este presidente, es que va a sacar, se está peleando con todo el mundo. Ese cuate se pelea hasta con su sombra, pero se está peleando con la industria farmacéutica, justamente porque los medicamentos son muy caros, y eso lo que hace es que aquí en Estados Unidos hay muchos medicamentos que vienen de China o de otras partes y entran por Canadá o entran por México, pero desafortunadamente, bueno, pues para esos medicamentos no hay control de calidad, y por eso es que quieren aquí en Estados Unidos hacer más accesibles económicamente los medicamentos para los pacientes, porque hay pacientes que no pueden pagar sus medicamentos, no les alcanza para pagar sus medicamentos. Y en cualquier seguro médico, cualquier persona que tenga experiencia en seguros de gastos médicos te lo puede decir, entre el 85 y el 90% de lo que paga una compañía de seguros no es en hospitales, en cirugías, en honorarios médicos, es en medicamentos. Lo que más gastan los seguros médicos es en medicamentos, porque la industria farmacéutica tiene un monopolio, o un oligopolio más bien, para la venta de los medicamentos, y por eso es que se hacen millonarios, ¿no? Así es, doctor. Pues muchísimas gracias, como siempre, muy agradecido con esta contribución que siempre nos haces aquí cada semana en Disyuntiva TV. Ya dice aquí mi querido Sam que ya hasta se siente tu asistente de todo lo que ha aprendido en esta sección contigo. Sí, claro, vamos a empezar a hacer la residencia en telemedicina. Ándale, muy buena idea, querido Doc. Pues nos escuchamos la próxima semana. Gracias, como siempre, que tengas una excelente semana de aquí al próximo.